primera carta de Juan, en el capítulo número 3, el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, escribió lo siguiente: por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no le pertenece a Dios. Padre, bendícenos con tu palabra esta mañana. Señor, enséñanos lo que has preparado para este tiempo, para nuestras vidas. Señor, abrimos nuestros corazones, quitamos toda distracción, toda incredulidad, todo prejuicio, y de verdad deseamos que tu palabra llene nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Quién se cree este cuate? ¿Quién se cree este amigo para resumir en una sola declaración años y años de tradición, años y años de historia? ¿Quién es este hombre que se atrevió a decir cómo podemos distinguir a uno que es cristiano y a uno que no por algo tan sencillo? ¿Quién se cree ese erudito o maestro que de una manera simple, clara, sencilla, en un solo renglón podemos identificar, diferenciar quién realmente es un cristiano, quién realmente es un hijo de Dios y quién realmente no lo es? ¿Quién se cree este hermano para acabar con una discusión que ha durado por años entre las principales religiones con respecto a quién es y quién no es un hijo de Dios? Este hermano simplemente dijo: el que se conduce con rectitud, el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no le pertenece a Dios. El apóstol Juan está diciendo que no hay verdadera comunión con Dios, que no se expresa a través de nuestra comunidad con otros creyentes. Este apóstol está declarando una verdad sobrenatural. Aquel que no ama en realidad le pertenece al diablo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién fue Juan? ¿Quién fue el autor de esa declaración? ¿Quién se atrevió? ¿Quién era él que se atrevió en un renglón resumir años y años de escritura, años y años de predicaciones de profetas? ¿Quién era este Juan? Bueno, les voy a decir algo acerca del autor de esta carta, que inspirado por Dios puso esa declaración. Yo creo que cuando entendemos un poco más de la vida de aquel que declaró lo que declaró, esa declaración tiene un peso especial. Es como cuando yo oigo que alguien quiere hablarme de liderazgo, pues me llama la atención. Pero cuando yo quiero cuando alguna vez el pastor Brian Houston, pastor de una iglesia alrededor del mundo, quiere hablar de liderazgo por su vida, sus palabras tienen un peso diferente. Así que yo quiero invitarte a aprender un poco acerca de quién fue Juan para poder entender por qué dijo lo que dijo. El apóstol Juan alguna vez fue conocido, era uno de los 12 discípulos, conocido como el discípulo amado. Y es el segundo autor con mayor presencia en el Nuevo Testamento. Solo después del apóstol Pablo, la segunda persona que más escribió en el Nuevo Testamento fue precisamente Juan. Él escribió uno de los 4 evangelios, además escribió 3 cartas universales y escribió también el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Y además fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Primero porque apareció primero, fue de los primeros en ser llamado. Pero fue también de los primeros porque el Señor Jesucristo, además de sus 12 discípulos, de entre sus 12 tenía 3 discípulos especiales con una autoridad especial, que en ocasiones les pedía a esos 3 que lo acompañaran donde los demás no iban. Y uno de estos 3 discípulos era precisamente Juan. Estuvo cerca de Jesús, fue de los 3 más cercanos a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús se transfiguró y mostró su rostro divino, estaban solo 3 de sus discípulos y uno de ellos era Juan. Cuando Jesús iba a dar su vida en la cruz, la noche anterior estuvo orando en el Getsemaní y uno de los 3 discípulos que lo acompañaron fue precisamente Juan. Es decir, este cuate estuvo cerca de Jesús. El apóstol Juan estuvo muy cercano a Jesús. Cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, por ejemplo, uno de los 3 discípulos que iba a acompañar a Jesús iba a ser Juan. Y la historia, la Biblia, los evangelios nos narran un poquito del contexto. ¿Quién era Juan un poco antes de conocer a Jesús? Bueno, resulta que Juan tenía un hermano llamado Jacobo y eran los hijos de Zebedeo. Y el Señor Jesucristo les llamó Boanerges, que significa los hijos del trueno. Diga conmigo fuerte: los hijos del trueno.
Y es que estos cuates, la verdad de las cosas, es que donde llegaban, estos dos hermanos causaban un revuelo impresionante. Estos dos cuates conocidos como Bojorques, que significa los hijos del trueno, en realidad, por su temperamento, por su personalidad, eran explosivos, eran un poco radicales, eran un poco duros en su trato con los demás. Esto me llama la atención porque al final de sus días, el mismo apóstol dice: hey, se trata la vida cristiana de amar a tu prójimo. Pero al principio, la verdad de las cosas es que Juan, antes de tener un trato, antes de que Dios tratara con su vida y que Dios lo cambiara, era una persona sumamente explosiva, sumamente dura. Por ejemplo, dice la Biblia que alguna vez en Marcos capítulo 9 versículo 38 y 39 dice la Biblia que Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Entonces Jesús les tuvo que llamar la atención. Algunas traducciones dicen que los regañó y les dijo: no hagan eso. Y es que de alguna manera él al principio de su ministerio se sentía como de la élite cercana con Jesús y empezaba a restringir, a ser un poco cerrado el club, ¿no? Se sentía tan cercano a Jesús que a la gente que no estaba con ellos, lo vi orando, lo vi predicando, lo vi expulsando demonios en tu nombre, y le dije que no lo hiciera, Señor. Mira tú, salió con un regaño del maestro. Porque Jesús les enseñó: cualquiera que no está contra nosotros, con nosotros es. Y en otra ocasión, por ejemplo, la Biblia dice en Marcos 10:35 que él fue uno de los dos discípulos que se acercaron con Jesús para decirle, así en secreto, así en privado, ¿no? Así: Señor, te queremos una cosa, deja que yo me siente en tu trono a la derecha y mi hermano a la izquierda. Digan conmigo: ay, Juanito. Sí, Señor, mira, tú eres el rey, pero me gustaría ser el segundo a bordo y que mi hermano fuera el otro a bordo, y de ahí en adelante seguimos contando a los demás. Porque era el temperamento que tenía Juan. Juan era una persona que no era diferente a la mayoría de nosotros, que nos gusta salir adelante con nuestros propios medios, y cuando sentimos que a veces nuestro hermano empieza a crecer más que nosotros, tenemos la tendencia de ponerle el pie, de opacar su trabajo. Tenemos la tendencia de querer crecer nosotros, aunque las demás personas no avancen, no crezcan. A veces en tu trabajo, cuando te das cuenta que tu compañero empieza a ser promovido y empieza a llamar la atención del jefe, sentimos esa misma tendencia de echarle tierra unos a otros. Mira, alguna vez dijeron en un país en el extranjero acerca de las diferentes culturas: oye, vamos a preocuparnos por los árabes, vamos a preocuparnos por los europeos, pero de los latinos no hay que preocuparnos. ¿Por qué? Resulta que los latinos entre ellos solos se echan tierra. Resulta que entre los latinos a veces entre ellos mismos se ponen el pie. Así que no hay que preocuparnos mucho de los latinos. Y esta verdad que ha sido dura en nuestra historia y en nuestra sangre, la podemos ver aquí representada en el evangelista llamado Juan. Y otro ejemplo del temperamento de Juan, dice la Biblia, podemos leer en la Biblia en Lucas capítulo 9 versículo 54, que este evangelista narró un acontecimiento muy chistoso, muy peculiar. Dice que cuando los discípulos Jacobo y Juan, eran los hermanos, los hijos del trueno, estos hermanitos explosivos, dice, vieron eso, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Es que alguna vez Jesús quería pasar por Samaria y la gente de Samaria no quiso aceptar a Jesús. Así que ellos, en su celo cristiano y evangelístico, creyeron que lo mejor que podían hacer por sus hermanos era pedir que el Señor hiciera descender fuego y que cayera sobre estos samaritanos. Y mira cómo Juan al principio en su vida tenía un deseo de usar el poder de Dios para lastimar a sus hermanos. Tenía el deseo de usar el poder de Dios para acabar con la gente que no pensaba como él. Al principio Juan quería usar tenía fe este cuate. Imagínate, a ver, ¿alguno de ustedes ha tenido fe para hacer caer fuego del cielo? Solo que su fe estaba un poco mal canalizada. Es como la fe de las personas que están orando: Señor, no seas gacho, te mando a mi suegra o te la llevas. No, o te la llevas o te la mando. ¿Qué estás orando, no? Algunas personas están orando: Señor, este gobierno, acaba con él, que descienda fuego y caiga sobre de ellos. Señor, mira a mi jefe que no me deja ir a la iglesia, que descienda fuego.
Para eso no es el poder de Dios. Algunas personas quieren usar el poder de Dios para atacar a otras iglesias a través de internet y creen que la unción de Dios es para hacer descender fuego y que caiga sobre las demás personas. Así estaba Juan. Por eso era conocido como los hijos del trueno, porque su temperamento, porque sus emociones eran bastante explosivas. Pero Juan pudo cambiar cuando estuvo cerca de Jesús. Así que dile a tu vecino: tú también tienes esperanza. Voltea con el enojón de tu casa y dile: hay esperanza para ti. Bueno, está bien, no se enojen. Los que son enojones, volteen con su vecino y digan: hay esperanza para mí. Yo todavía tengo esperanza. La verdad, honestamente, ¿cuántos de nosotros somos a veces bastante enojones? Levantemos nuestra mano. Bastante explosivos, ¿no? ¿Verdad que sí? A veces hasta oramos equivocadamente. A veces hasta le pedimos cosas a Dios: Señor, levántame en mi trabajo. Y Dios dice: oye, pero necesito proveer también para los otros empleados en tu oficina. No me importa, el Señor, yo soy tu hijo. ¿What? Señor, guarda mi casa, que no roben en mi casa, voy a salir de vacaciones. Y el vecino: bueno, a ellos sí que se lo roben porque son satanistas. ¿Qué onda a veces con nuestra fe? Ve la vida de Juan y date cuenta cómo en alguna etapa en su vida, cuando empezaba a conocer a Jesús, él creía que la unción consistía en mi posición. Mientras yo sea un alguien, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un líder, yo quiero mandar en la iglesia. Él creía que en eso consistía el evangelio. En algún momento en su vida creía que el evangelio consistía en que todos los que no son cristianos se mueran en un momento. En algún momento él creía que en eso consistía el evangelio. Pero ahora lo vemos diferente. Ahora lo vemos escribir una carta. Ahora es un hombre tratado por Dios, que ha madurado por Dios. Ese hombre que alguna vez fue explosivo, que alguna vez fue intempestivo, fue bravo, fue agresivo, ahora lo vemos escribiendo lo que él considera es la clave de la vida. ¿Quién se cree este hombre para poner delante de nosotros o la bendición más grande de nuestra vida o el peso, el yugo más pesado de nuestra vida? Me refiero a que si queremos amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Para algunos este es un yugo terrible. ¿Qué? Pero para otros saben que ahí está la pureza del evangelio, el poder de Dios concentrado cuando amamos a nuestro prójimo. Y quiero que vean esta declaración que leímos al principio de la Biblia. Vamos a estudiar ahora un poco exegéticamente, un poco teológicamente la primera carta de Juan. Vamos a estudiarlo de manera ordenada. Ya les he hablado de quién fue Juan y quiero que vean las primeras palabras de la primera carta de Juan. En el capítulo 1, versículo 1 comienza él diciendo: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él establece por qué tiene la autoridad para hablar de estas cosas. No es un hombre que dice: les voy a hablar de lo que otros me contaron. No es un hombre que dice: voy a repetir lo que en la escuela bíblica me dijeron. Voy a repetir lo que un teólogo dice. Voy a repetir lo que un predicador dice. No. Yo les voy a hablar de lo que me consta en la vida. Yo les voy a hablar de lo que pude ver y de lo que pude tocar. Recuerden que algún momento en su vida él era un hombre agresivo y explosivo, un hombre que quería salir adelante con la fuerza de la violencia, con un carácter impositivo. Pero ahora dice: déjenme hablarles con autoridad. Déjenme platicarles lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que mis manos han tocado. Es decir, él justifica el escribir esa carta como un autor, como un testigo, algo que le da autoridad de hablar lo que sucedió en realidad en su vida. El siguiente versículo, las siguientes líneas dice: Jesucristo, Él es la palabra de vida. Digan conmigo fuerte: la palabra de vida. Usted lo está susurrando esta mañana. Díganlo bien fuerte. Despierte a los vecinos. 1, 2, 3. La palabra de vida. Mira con atención estos detalles. Primero, él se establece como testigo. Él establece por qué te puede escribir esa carta. Pero número 2, él establece quién es Jesús.
¿Qué es lo que vio y que tocó? Y él no lo definió como él es el fundador de una religión, él es el fundador de una secta, él nos va a enseñar cuál es la religión verdadera. No, él es la palabra de vida. Voy a explicar un poco más adelante qué significa esta declaración. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Él estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Él establece, el apóstol Juan establece quién es Jesús. Ahora, para muchas personas Jesús fue un ideólogo, fue un político, fue un revolucionario, pero en realidad el apóstol Juan, que vio y tocó y que vio su vida transformada, él establece quién es Jesús. Y escoge palabras con autoridad eterna para decir: Jesús es la palabra de la vida. Hay tres cosas que esta declaración nos enseña. Número uno, esta declaración nos recuerda el libro de Génesis capítulo 1. Cada vez que Dios en el momento de la creación decía: y Dios dijo, y dijo Dios. Por ejemplo, dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios que haya expansión entre las aguas, y ahora los cielos existieron. Y dijo Dios que se junten las aguas y que se descubra lo seco, y aparecieron los mares y se descubrió la tierra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Esa palabra que produjo el origen de la vida en este mundo es Jesucristo mismo. Ahora mire con atención, la tierra que vivimos, no vivimos tan cómodos en ella por casualidad. No vivimos por ella por una casualidad cósmica, universal. Oh, no. Esta tierra tiene la temperatura ideal para que los seres humanos podamos vivir. Esta tierra tiene la cantidad de oxígeno necesaria para que podamos vivir en ella. Esta tierra tiene los recursos naturales que sustentan nuestra vida, no por casualidad, sino porque Dios lo dijo. Y eso que dijo Dios y produjo vida se llama Jesucristo. Usted tiene que darle un aplauso a Dios, porque Él es el autor. Jesucristo mismo, con su palabra, es el autor de toda existencia y de todo. Vamos a hacerlo bien fuerte a Dios esta mañana. Él es el autor de la vida. Mucha gente dice: oiga, pastor, ¿y habrá vida en otros planetas? Pues de casualidad no. Si algún día Jesucristo dice que aquí haya vida en Júpiter, en Plutón, habrá vida. Pero solo por casualidad no, porque la vida en este planeta no fue por casualidad. Fue diseño, fue propósito, fue obra, fue el poder de Cristo mismo, la palabra que da vida. Venga, apláudanle a Dios bien fuerte. Él es la palabra que da vida. Pero número dos, cuando el apóstol dice la palabra que da vida, se refiere a lo que él mismo escribió en su primer carta, en su evangelio, cuando él estaba narrando. Ahora ya es un hombre maduro que le está escribiendo a la iglesia, pero hubo una época que él escribió los acontecimientos que experimentó mientras Jesús estuvo en la tierra, y a eso le llamamos los evangelios. Y él lo dijo de la siguiente manera. Miren lo que escribió en el evangelio según San Juan. Y él es, en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra de Dios, y el verbo estaba con Dios. Cuando el apóstol Juan empieza a describir la vida de Jesús en esta tierra, se vuelve a referir a él como el verbo o la palabra. Esa palabra dio origen a la iglesia. Esa palabra dio origen a un nuevo pacto. Ahora vemos a Jesús no dándole origen al mundo, sino dándole origen a la iglesia, estableciendo un pacto nuevo, lo que nos hablaba el apóstol Eugenio hace unas semanas. Una relación entre Dios y el hombre por medio de Cristo Jesús. Pero quizá lo más importante de la palabra que da vida se refiere a la experiencia personal, a lo que él experimentó cuando conoció a Jesús. Jesús fue la palabra que me devolvió la vida, que me dio una vida nueva. A eso los primeros apóstoles le llamaban vida eterna. Y es que realmente, no teóricamente, no históricamente, realmente conocer a Jesús nos hace volver a nacer. Realmente conocer a Jesús nos da una vida nueva que será una vida eterna. Realmente creer en Cristo Jesús produce un cambio real. Perdón que reitere tanto esta palabra, pero produce un cambio real. Nos da una vida nueva. Honestamente, no porque yo le pido que levanten la mano para quedar bien con la gente.
¿Cuántos de ustedes han experimentado una nueva vida, una vida especial en Cristo Jesús? Levánteme su mano. Oh, Jesucristo es la palabra que te dio esa vida nueva. Venga, apláudanle a Dios bien fuerte. Ahora vemos a un apóstol, al apóstol Juan, justificando. Les voy a hablar, pero no les voy a hablar de teoría, les voy a hablar de lo que me consta. Número 2, les voy a explicar quién es Jesús y por qué mi vida fue transformada por Jesús. Porque Jesús no era un hombre común y corriente, era la palabra de vida. Pero número 3, el apóstol establece en el verso 3 cuál es su visión, su misión, cuál es su objetivo. Les anunciamos, dice el apóstol, lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por favor, ayúdeme a decir fuerte esta palabra: comunión. Vamos un poco más fuerte: comunión. Y yo quiero que observes la comunión que el apóstol está estableciendo como la comunión correcta. Ustedes tienen comunión con nosotros, como todos nosotros tenemos comunión con el Padre. Y a veces nos queremos brincar un poco este proceso. Queremos tener comunión con Dios sin tener que tener comunión con su iglesia. Amamos a Dios con todo el corazón. Nos encanta su paciencia, nos encanta su perdón, nos encanta el poder de Dios. Pero cuando vemos de cerca la iglesia, nos damos cuenta que hay limitaciones y hay deficiencias. Parece que algo tan divino es puesto en algo tan humano. Parece que algo tan perfecto es depositado sobre algo tan imperfecto. Y así es. Y así lo diseñó Dios. Y Dios diseñó que nos relacionáramos con algo tan imperfecto como es la iglesia, para poder estar en comunión con algo tan perfecto que es Dios. Cuando tú quieres encontrar la perfección, no debes buscar la perfección en la conducta, en el comportamiento de tus hermanos, sino la perfección la encontramos en Dios. Pero ¿por qué Dios nos pide relacionarnos con algo tan imperfecto como lo es la iglesia? Diga conmigo fuerte: porque yo soy el primer imperfecto. Si la iglesia fuera un club que restringiera la entrada solamente a los perfectos, dale un abrazo a su vecino y dile: bienvenido al club. ¿Ya estás entendiendo? Ahora, el apóstol Pablo establece su misión y utiliza una palabra. Hoy usted va a aprender hasta griego. El apóstol utiliza la palabra koinonía. Diga fuerte conmigo: koinonía. Él utiliza esta palabra en 3 ocasiones al exponer su carta. La palabra koinonía era una palabra bien conocida por la cultura a la que le estaba escribiendo esta carta, porque resulta que esta palabra venía de un origen romano que tenía que ver con una asociación legal, cuando las personas se asociaban legalmente con un propósito. Es decir, cuando 2 o 3 personas, por ejemplo, firmaban un contrato legal por una sociedad, por un negocio, por un ideal político, a eso los romanos le llamaban koinonía. Y cuando el apóstol Juan está buscando la palabra para que la iglesia entienda de qué tamaño es la unidad que debemos de tener, la relación que debemos tener, él no encuentra otra palabra mejor que recordarles que esto no es una unidad solo de emociones, no es una unidad solamente de simpatizantes, es una unidad legal por un propósito eterno. La koinonía busca la relación de la gente. Desde tiempos de la iglesia primera se levantó un grupo de personas que creían que la comunión con Dios era suficiente. Creían que con relacionarnos con Dios era suficiente. Dios y yo y Dios, y se acaba la ecuación. Ahora el apóstol Juan enseña que el compañerismo con Dios enfatiza el tener comunión unos con otros. El apóstol Pablo utilizó la misma palabra, su compañero de ministerio, la otra persona en autoridad. De hecho, él la utilizó con más frecuencia que el apóstol Juan, la palabra koinonía. Y él enseñaba que esa palabra era una relación, un vínculo, una unidad de consentimiento mutuo para un propósito común. La koinonía es algo creado cuando las personas caminamos bajo la luz de la palabra de Dios.
Es aquí cuando el apóstol Juan, escúchenme por favor, recuerde conmigo, primero era un peleonero, primero era un broncudo, primero era un picudo, una persona así agresiva. Y ahora dice, les quiero decir la clave. La clave está en que nuestra comunión con Dios se exprese en nuestra comunión con nuestros hermanos. ¿Cómo vas a cambiar ese temperamento violento, agresivo? Esa ambición que no tiene límites y que te ha hecho ponerle el pie o que te ha hecho estorbarle a tus compañeros en el trabajo. ¿Cómo se va a acabar esa maldita religiosidad que te quiere hacer sentir a ti más espiritual mientras señalas a otros miembros de la iglesia que no son tan espirituales como tú? ¿Cuándo se va a acabar? Cuando te des cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo al que pertenecemos. Yo soy parte de la iglesia. Yo formo parte de la iglesia. No puedo tener la luz de Dios en mí si no estoy dispuesto a unir esa luz de Dios en mi vida con el resto del cuerpo de Cristo. Necesitamos a la iglesia. Cuando el apóstol Juan hablaba acerca de coinonía, él se refirió cuando escribió los evangelios. Él logró escuchar la oración que Jesús hizo antes de ir al Padre. ¿No le hubiera encantado estar escuchando qué era lo que Jesús oraba para poder orarlo de la manera correcta? ¿No te hubiera encantado? ¿No te hubiera encantado acercarte así discretamente? Quiero escuchar lo que Jesús está orando. Bueno, no hay muchas de estas oraciones registradas en la Biblia, pero una de ellas la registró este hombre, Juan, en el capítulo 17 de su evangelio. Cuando él narró los acontecimientos de Jesús, él alcanzó a escuchar la oración de Jesús que decía: ahora me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre y ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Mire con atención, regáleme atención por favor. Cuando pensamos en ser protegidos de Dios, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? ¿De qué necesitamos estar protegidos? ¿De enfermedades? ¿De accidentes? ¿De desempleo? Protégenos, Señor, de que mi vida no sea desempleada. Protégeme de que no me vaya en un accidente, voy a salir a carretera. Pero cuando Jesús estaba hablando de protección, lo que inmediatamente dice: protégelos de la división, protégelos para que estén unidos. ¿Es importante que Dios nos proteja cuando salimos de viaje? Sí. Es importante que Dios nos proteja cuando de nuestras enfermedades, de violencia. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque nos protegió del terremoto hace una? Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero lo más importante es que seamos protegidos de ese espíritu que se quiere dividir de la iglesia, de ese deseo de ver lo terrenal en la iglesia, de ese deseo de criticar lo imperfecto en la iglesia, de ese deseo de encontrar la paja en el ojo ajeno, de ese deseo de encontrar en el que no me saludaron un día la razón para darle la espalda a la iglesia. Cuando Jesús estaba orando, protégelos, estaba orando para que tengan unidad. Porque una de las cosas, uno de los ataques más eficaces del enemigo contra la iglesia no son las enfermedades ni los terremotos. Es cuando en la iglesia misma empieza a haber un deseo por despreciar a la iglesia misma. Por eso tú y yo tenemos que aprender a orar. Señor, guarda mi corazón, sí, de accidentes, sí, guarda mi corazón de enfermedades, sí, guarda a mis hijos cuando van a la escuela, pero guarda mi corazón de que se me meta la idea de darle la espalda a tu iglesia. ¿Alguien quiere aplaudirle a Dios que entienda esa oración? Guarda mi corazón de darle la espalda. Y continuó Jesús orando: Señor, protégelos para que estén unidos como lo estamos nosotros. Verso 21 dice: te pido que todos sean uno. Vamos, usted tiene que gritar esta declaración fuerte: sean uno. Diga conmigo: yeah. Para que todos sean uno. Y aquí entendemos lo que unidad significa. Unidad no es una acción, unidad es identidad. Por eso la Biblia no dice para que estén juntos.
La Biblia no dice para que se reúnan juntos, dice para que sean uno. Y esa palabra nos habla de identidad. ¿Por qué debo estar unido a una iglesia que es imperfecta? ¿Por qué debo estar unido a un ministerio que a veces no se comporta con la perfección que yo me imaginaba? ¿Por qué debo de estar unido a una iglesia que a veces tiene limitado conocimiento e información? Porque yo soy la iglesia. Porque mi identidad es la iglesia. ¿Cuándo has visto a tu mano derecha decir renuncio? Porque la mano izquierda es muy perezosa. Todo lo tengo que estar haciendo yo. Ay, no. ¿Alguna vez lo has visto? ¿No? ¿Cuándo has visto a tu cara quejarse? Renuncio, no más voy a hacer tu cara porque me sacas y me sacas barros. No. Yo nunca he escuchado a tu cabeza decir: axilas no las aguanto, se me largan de hora por su olor en el metro. No, a veces dan ganas, pero no. ¿Por qué? Diga fuerte conmigo: porque somos uno. Voltea con tu vecino y dile: somos uno. Y el apóstol Juan vio su vida cambiada, vio su vida transformada cuando se dio cuenta que aquello de lo que tanto se quejaba, que era la iglesia, aquello de lo que tanto quería superarse y levantarse, que era la iglesia, era justo la medicina para ver su vida transformada. Por eso él escribe, y quiero que veas su cuarta motivación importante. Ya vimos sus tres primeras motivaciones, que es su justificación como autor, establecer a Jesús, establecer su misión. Pero número 4, en realidad, ¿por qué les escribo esto? Dice el versículo número 4, el verso número 4 de la primera carta de Juan: escribimos estas cosas para que ustedes puedan, ¿qué, iglesia? ¿Lo leyó conmigo como dice la Biblia literal y textual? Dígalo fuerte: para que ustedes puedan, ¿qué? Participar plenamente. Quiero que notes que no dice para que puedan participar de nuestra alegría, sino introduce la palabra plenamente, porque la mayor alegría no se encuentra en visitar la iglesia, sino en ser la iglesia. La mayor alegría no está en enterarnos lo que pasa en la iglesia, sino ser parte de lo que pasa en la iglesia. La mayor alegría no es ver a la iglesia evangelizando al mundo, sino es participar de la iglesia evangelizando al mundo. Eso es el pleno gozo. Yo quiero que observes a este hombre entrado en años, a este hombre que está escribiendo y escogiendo con cuidado sus palabras, pidiéndole a Dios: dame inspiración para que les diga lo correcto. ¿Por qué les quiero escribir? Porque quiero que experimenten completamente el gozo. ¿Que no el gozo estaba en tratar de estar sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús? ¿Que no el gozo estaba en hacer descender fuego sobre los inconversos? ¿Que no el fuego estaba en ser broncudo? No. El gozo está cuando entendemos la comunión. Él no quiso fundar una religión. Él no dijo: les escribo estas cosas porque seremos la religión verdadera. Les escribo estas cosas porque fundaremos la organización verdadera. No. Esa motivación del apóstol Pablo es la motivación que pastores y líderes hasta nuestros días tenemos. ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué me lo levantamos temprano? ¿Por qué estudio por horas la Biblia? En realidad no me interesa fundar una religión. En realidad yo deseo que cada uno de nosotros podamos experimentar la alegría y la plenitud del gozo que Cristo nos dio. Eso es el deseo de nuestro corazón. Somos imperfectos, sí, pero ese es nuestro deseo. No se puede. Otra versión dice: para que nuestro gozo sea cumplido. Y es que tu gozo jamás estará cumplido mientras veas a la iglesia a la distancia, mientras sientas que la iglesia no huele tan bien como para que tú te acerques a ella. La iglesia no está, tu gozo no está completo mientras pienses que los demás no son tan perfectos para disfrutar de tu compañía. Esta semana me senté a escuchar la historia de una pareja entre nosotros. Una pareja lindísima, no digo su nombre por discreción, por amor,
Pero le pregunté a ella, ¿cuánto tiempo tienen viniendo a la iglesia? Me dijo, tenemos poco más de 2 años, quizás cerca de 3 años. Ok. Oye, pero este año yo noté, le pregunté, noté una diferencia abismal en tu corazón, en tu vida. Me dijo, claro, pastor, porque este año decidí abrirle mi vida a la iglesia. Y textualmente sus palabras fueron estas: y encontré que en esta iglesia nos reciben con amor. Se involucró en un grupo conexión, prestó su casa para un grupo conexión, se involucró en un ministerio, se metió a la escuela Selah, y eso hizo una diferencia impresionante en su crecimiento en la fe. Porque la comunión con la gente, el compartir nuestra vida con los demás, se cierra, se completa el propósito y el diseño original de Dios para traer salvación a nuestras vidas. Quiero terminar enseñándoles, no tengo tiempo podría estar versículo por versículo, pero por causa del tiempo quiero invitarles en esa primera carta de Juan, saltarnos unos versículos hasta el capítulo 3. Y en el versículo 11, quiero que escuche, entendiendo todo lo que le he dicho esta noche, toda esta mañana, todo lo que le expliqué acerca de quién era Juan y de por qué hablaba lo que hablaba. Ahora quiero que lea, teniendo eso en mente, esta declaración. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. La primera vez que yo lo leí dije, ¿en serio así? ¿Y ya? O sea, agarras todo el evangelio en una sola frase. Sí. Este es el mensaje, que nos amemos unos a otros. El verso 14 luego nos dice: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es asesino. Ahora, cuando yo leí esta palabra odio, yo no creo que ninguno de ustedes ahorita levantara la mano a ver quiénes odian a sus miembros. Y de repente nadie diría que odiamos a nuestros hermanos, porque se nos oye una palabra tan fuerte, tan grosera, como que nada más odiamos a los que los queremos matar y los hemos. Pero no es así. Odiamos a nuestros hermanos cuando no tenemos tiempo para nuestros hermanos. Dice la Biblia, mira aquí adelante nos dice, para que sepas que lo que te digo es verdad. Verso 16: conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Amor verdadero? O sea, no todos los amores son verdaderos. Este hombre que antes era arrogante, grosero, imponente, ahora les dice: te voy a enseñar cómo saber el amor verdadero. Y toma a Jesús, la palabra de vida, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y ahora dice: de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Tú que creías que odiar a tus hermanos era solamente verlos muertos? No. Cuando no damos la vida por nuestros hermanos, y a veces pensamos que dar la vida es morir para que otro se salve, pero no. Dar la vida es dar la vida que tienes, dar los años que tienes por tu hermano. Cada vez que dices: oiga, pastor, ¿no le podríamos quitar media hora más esta reunión? Porque ya no tengo tiempo de esta iglesia. A ver, pastor, ¿de qué se trata venir al curso? Hay que venir 2 horas antes. 2 horas antes. A ver, pastor, eso de servir en la cafetería, ¿de qué se trata? Hay que venir un día antes. A ver, yo no tengo tiempo de eso de grupos conexión. No estamos dando nuestra vida por nuestros hermanos. Jesús nos enseñó lo que el apóstol Juan aprendió, la clave de la felicidad. Tenemos, diga fuerte conmigo, tenemos. Dígalo un poco más fuerte, tenemos. Tenemos que amar. Yo pensaba que amar era nada más sentir que lo amo y pues lo amo. Me cae bien, me hace reír, me la paso chido, pues lo amo. Tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar el internet, tenemos que pagar impuestos, pero tenemos que amar.
Porque la gente de este mundo, sin Dios, ellos no tienen que amar, solo aman a los que los aman. Pero nosotros, si la vida de Dios está en nosotros, el amor se vuelve una responsabilidad y un compromiso. A veces no dan ganas de amar a tu esposa por lo que hace. Por eso mucha gente no conoce el amor de Dios en un matrimonio. Ya no siento que te ame. El amor se apagó entre nosotros. Eso no es amor. Hoy quiero hablarle a la iglesia, porque yo quiero profetizar sobre sus vidas algo que todos ustedes ya sospechan. El 2018 esta iglesia va a revolucionar como nunca antes nos habíamos imaginado. Y te voy a decir por qué lo sabes. Si alguien te hubiera dicho en enero, piénsalo conmigo, si alguien te hubiera dicho en enero, cuando empezó este año, que ibas a estar sentado en este nuevo auditorio construido por nosotros mismos, sin apoyo de más personas, que íbamos a tener una casa 5 veces más que la que teníamos antes, no lo hubieras creído. La verdad, si me lo hubieran dicho a mí, no lo hubiera creído. Pero aquí estamos, iglesia, y lo que una vez fue invisible ahora se hace visible. 2018 será un año de sobrebendición sobre esta iglesia. Y te voy a decir por qué me atrevo a declararlo con autoridad. Te voy a decir por qué cierro mis oídos a la posibilidad de que eso no suceda. Te voy a decir por qué yo creo con todo mi corazón que el 2018 será un año de grandeza. Porque el 2018 será una iglesia, seremos una iglesia que dejemos de pensar en nosotros y empecemos a amar a los demás. El amor de Dios levantará esta iglesia. El amor entre nosotros levantará los nuevos ministerios. El amor entre nosotros hará que esta iglesia crezca en más sedes y en más sedes. Será el amor lo que haga lo que es imposible se vuelva posible. ¿Alguien lo cree conmigo? Es ese amor. Es ese amor lo que te va a dar la felicidad real. Deja de creer ser la más bonita de la escuela. Deja de querer ser el más guapo de la escuela, de tener más novias que todos. Eso no te va a dar felicidad. Empieza en realidad a dar tu vida por amar a los demás. Empieza por amar a la iglesia, a los otros seguidores de Jesús. Ahí está la verdadera felicidad. ¿Quién se pone de pie conmigo que lo crea? ¿Quién le da un aplauso a Dios bien fuerte, que tiene esperanza por eso? Oh, vamos, bien fuerte. No damos nuestra vida con nuestros hermanos cuando no tenemos tiempo para dar nuestros hermanos. Vivimos en una ciudad caótica. Los miércoles están complicados, pero la complicación del tráfico de los miércoles no es tan grande como mi amor por mis hermanos. Por eso hago el tiempo para venir y abrazar a mis hermanos en Selah Night. ¿Quién dice amén? No damos nuestra vida cuando venimos a la iglesia solo a ver a Dios. Es decir, cuando llegamos tarde y nos vamos temprano. No estamos dando nuestra vida por los demás. No damos nuestra vida por los demás cuando venimos a la iglesia y en nuestra libreta y pluma no están tomando notas, solo están calificando. No cantó bien. No prendieron bien las luces. El pastor no predicó chido hoy. Que me devuelvan la ofrenda. No fue suficiente. Ni diste ofrenda. Cierra conmigo tus ojos. Si lo deseas, levanta conmigo tu mano derecha y dile a Dios: